¿En qué semana estamos? Ok, exacto, en esa. No estamos empezando la semana 5. ¿Cómo vamos? ¿Todos todavía van a sobrevivir al curso? ¿Ya no? ¿Qué me cuentan? ¿Nadie? Pues yo creo que sí voy a seguir sobreviviendo. Eso es todo. Espero Ay, que todos los profe, de aquí lo vayan a hacer. Bueno, oigan muchachos, estaba viendo el Classroom, me di cuenta que por alguna razón, y yo creo que la razón es muy sencilla, fue descuido. No dejé tarea la semana pasada, pero ustedes no me dijeron nada. Qué mala onda son. Que ustedes sí se debieron haber dado cuenta. Pero yo entonces me siento en deuda con ustedes. Yo sé que a ustedes lo que más les gusta es hacer problemas, aprender física. Y entonces, justo por eso que me siento mal, el día de ayer subí 2 tareas. Y hay esta tarea 3. Lo que habíamos dicho, el compromiso era que todos los viernes yo les dejaba una tarea para que ustedes entregaran el próximo viernes, pero justo el viernes de la semana 3 no dejé nada para que la entregaran el viernes de la semana 4, que fue justo el viernes pasado, y entonces justo para no sentirme mal con ustedes, de que ustedes me fueran a reclamar de que no les estoy eh, dejando sus tareas como debe de ser, es como si fuera una medicina, ¿no? Si uno no sigue el tratamiento correctamente puede causar algún problema. Entonces les dejé la tarea 3 y lo que estoy haciendo es, en lugar de que se entregue el próximo viernes, que sería el viernes 5 de septiembre, no, miento. Justo para que no les cayera de peso, esta se va a entregar el próximo viernes, que es el 3 de septiembre. Eh, Como siempre, es una semana para entregar la tarea, pero vamos atrasados una tarea. Y entonces, en ese sentido, aquí me pregunta Nancy si no se retrasó la tarea por el examen. Gracias, Nancy. Vamos a decir que así fue, pero no fue por eso. Realmente les hubiera servido a ustedes mucho haber tenido esta tarea 3 para que el día del examen ya lo hubieran hecho. Pero bueno, entonces la 3 que correspondía a la semana 3 se entrega el 3 de septiembre, que es el próximo viernes, si lo estoy diciendo bien. Y ya dejé una tarea 4, que esa tarea 4 se va a entregar ya no al siguiente viernes, sino para irnos sincronizando al próximo miércoles 8 de septiembre. Entonces, pero de todos modos son temas que ustedes ya vieron. Si ustedes ven la tarea 4, son problemas que son de cinemática en una dimensión. Ustedes van a decir, oiga, pero si ya hizo el examen, ¿ya para qué vemos esos problemas? Recuerden que todavía nos falta tiro parabólico y para mí va a ser muy bueno que ustedes tengan todo el entrenamiento posible. Y además, como se los dije, las tareas tienen problemas con un poquito de más elaborados que un examen. En un examen no les puedo preguntar lo que en algunas de esas tareas les preguntaría. Entonces, bueno, quedamos así y yo con esto ya creo que lavo mi conciencia. Pues la tarea 3 va a ser para el próximo viernes, como siempre lo hacemos. La tarea 4 ya no va a ser para el viernes, sino va a ser para el miércoles, para irnos adelantando. Y justo ese miércoles dejaré la próxima tarea y en lugar de entregarla al siguiente miércoles, la vamos a entregar al siguiente lunes, para irnos sincronizando. De verdad, muchachos, que para ustedes es bueno que hagan tareas. De todos modos, no porque les esté dejando mucha tarea ahorita, vayan a decir, no, ya vamos a dejar este curso, o sea, hagan lo que puedan, pero yo sé que ustedes pueden con todo. Entonces, eso se los quería decir porque me sentí en deuda con ustedes, pero me di cuenta apenas el fin de semana que subí los videos, ¿no? Dije, ¿dónde está la tarea? ¿Qué pasó? Y sí, a lo mejor como dice la compañera Nancy, sí se retrasó por el examen, pero más bien tal vez porque yo tenía en mi mente el examen más que la tarea, ¿no? Entonces, bueno, se los comento para que sepan que hay 2 tareas y nos vamos a ir sincronizando. ¿Alguna duda o algún reclamo? Muchachos, es por su bien, de verdad, lo juro. Ok, si no lo hay, entonces hoy vamos a empezar la semana 5 y vamos a cambiar de tema porque no podemos estar toda la vida en el mismo tema. Y esta semana vamos a ver el tema de
vectores, ¿vale? Entonces, déjenme dejar de compartir aquí. ¿Cuántos tengo ahorita? 26, muy bien. Yo creo que hay como 30 que son constantes. Ya en el examen algunos fallaron, ya no lo entregaron, pero bueno, yo creo que todos los que están aquí sí. Para comenzar, muchachos, ¿quién me dice cuál es la idea de los vectores? Yo sé que ustedes son muy, muy buenos en todas estas cuestiones. Entonces, ¿quién me dice cuál es la idea de los vectores para ir empezando y rompiendo el hielo? ¿Nadie? Muchachos, por favor, ánimo. ¿Qué es un vector? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué hay ese capítulo? Ah, ya tengo aquí en el chat al menos alguien. Un vector, cometo crímenes que poseen dirección. Ah, cometo crímenes que poseen dirección y magnitud. Oh, sí. Es un triángulo, dice Jesús Alfredo. No, pero ¿cómo va a ser un triángulo, Jesús Alfredo? Si entonces, ¿por qué tendría dos nombres? Se llamaría triángulo vector. Pero no, bueno, el triángulo nos va a servir mucho, pero eso no es un vector. Y luego aquí nos dijo Roland que es algo que tiene dirección y magnitud, y el mismo Roland dice, un vector es una fuerza, más bien yo diría al revés, una fuerza es un vector, o se puede representar con un vector. Bueno, si ya no hay más, entonces, ¿cuál es la idea de los vectores? Miren, ya tengo dos chats más, déjenme los leo. Fabiola, es aquel que tiene una magnitud y un sentido. Tiene sentido lo que dices, Fabiola, entonces seguramente tu comentario será un vector. Un vector contiene una magnitud y una fuerza. Esto se halla en una serie de puntos en el plano. Se representa con una flecha. Ok. Entonces, miren, ya más o menos varios me han dicho cuál es la idea de vector. Y déjenme pensar por algo que no es un vector. Déjenme empezar por justo decirles lo que es un escalar. Todo lo que ustedes hicieron en sus cursos bueno, no todo, pero mucho de lo que hicieron en sus cursos desde la primaria, la secundaria, la prepa, que es esto con la recta numérica, etcétera, era describir cantidades para los cuales nos basta un número para cuantificar esa propiedad o esa cantidad. Déjenme poner ejemplos de escaladas. Entonces, la edad de ustedes. La edad. La edad es un ejemplo de una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque para especificar la edad de alguien, yo solamente necesito un número, ¿no? Puedo decir, como ustedes han de tener como 18 años, a lo mejor alguno de ustedes tiene 17 años porque fue un niño que lo metieron antes a la escuela un año, pero con un solo número, eso es lo importante, con un solo número, con un solo número, con un solo número, yo describo esta propiedad, ¿no? Aquí en este caso, la propiedad sería la edad. Con un solo número, yo describo la edad. No sé por qué puse el número. Un segundo ejemplo, y este es el que ponen muchos los físicos, es el de temperatura. Ahora, a donde quiera que ustedes van hoy, van al PAN, van a la tienda, van al súper, a donde sea, les sacan la pistolita y con un infrarrojo les miden la temperatura, ¿no? Y la temperatura, entonces, es otro ejemplo de escalar, ¿no? Puedo tener, no sé, 36.3 grados centígrados, o a lo mejor 36 grados centígrados, que es más o menos donde anda la temperatura corporal, sin problemas. Y otra vez, con un solo número, describimos la temperatura. Entonces ya tenemos dos ejemplos de cantidades escalares. Y así me puedo seguir con varios ejemplos de cantidades escalares. Alguien dígame otro ejemplo de cantidad escalar que se le ocurra.
La masa. La masa, por ejemplo, muy bien, la masa, y esa es una cantidad física que vamos a usar. La masa, otra vez, para especificar la masa de un objeto, eh, pues yo digo, no sé, 1 kilogramo o 50 kilogramos, o con un solo número, lo importante es que con un solo número, describimos o cuantificamos a la masa. Insisto, podemos ver muchísimos otros. Por aquí me voy a quedar. Entonces, eso sería un escalar, muchachos. Esos son ejemplos de escalar. Entonces, déjame apuntar la definición para que no se nos... espérenme. Entonces, vamos a apuntar la definición porque es importante. A lo mejor esto es una pregunta de examen, de preguntar qué es un escalar. Déjame de una vez agarrar mi... Siempre lo tengo en el estuche, pero luego me estorba. Y la voy a empezar a agachar. Mi mesa es muy pequeña, déjenme acomodo. Entonces, vamos a poner aquí escalar. Sí para, creo este es el denominador común de estos 3 ejemplos que puse. Sí para especificar una cantidad. ¿Sale? ¿Es suficiente dar un número? Entonces, se dice que esa cantidad es una escalar. Se dice que la cantidad es si ya no me va a caber, que es la parte importante, pero hacemos que nos quepa, escalar. Eso es una escalar. Y no vamos a dejar de tener aquí nuestro ejemplo, 18 años. Vale, eso es una escalar. Pero entonces resulta, muchachos, que en física, o no en física, más bien que en la naturaleza, hay ciertas cantidades, pues vamos a ponerle aquí, eso fue escalar, ahora vamos a los vectores. Resulta que en la naturaleza hay ciertas propiedades físicas que para describirlas no nos basta con un número. Perdón. No nos basta con un solo número para entender. Un ejemplo de esto es el desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento. Entonces, si yo tengo aquí, uno de ustedes aquí está en un punto A, ahí está parado, ¿no? Vamos a ver. Ahí está uno de ustedes, cualquiera. Y entonces, yo digo, este compañero del grupo se desplazó, fíjense cómo es un desplazamiento, esto tiene intuitivamente digo, pues es una longitud porque se va a mover espacialmente, si se mueve espacialmente, eso es una longitud, y yo digo, este compañero se movió 1 metro. Pero si digo eso, y les digo a ustedes, dibujen en dónde quedó el compañero, algunos de ustedes dirán, bueno, si este es 1 metro, pues van a decir que ahí quedó, pero a lo mejor algún otro de ustedes va a decir que no, que a lo mejor aquí quedó, si eso también vale 1 metro. Entonces, va a haber tantas respuestas como ustedes hay, como número de personas hay en este salón o en este grupo virtual, todos van a decir que quedó en un lugar diferente a lo mejor. Y siempre porque, y todos van a estar como válidos, ¿no? Porque si yo mido cuánto es, bueno, de hecho a todos les puse el punto B, pero no podría ser, de hecho debería llamarles diferente, ¿verdad? El punto C, el punto D, etcétera. Entonces, ¿quién está bien? Pues uno diría, pues pareciera que todos, si solamente estamos utilizando escalares para describir en dónde está la posición final del compañero. Y entonces, fíjense, ahí es donde se hace importante decir, o esta es una cantidad, el desplazamiento, donde no me basta un número para saber
el punto final, el punto al que llegó el compañero. Sí. Vamos a poner la compañera, porque siempre dicen que hablamos, para no hablar siempre en segunda persona, ¿qué es? Tú en tercera persona del singular. Entonces, ¿a dónde llegó esta compañera? Entonces, fíjense, no me basta eso, porque dije 1 metro, o sea, dije el desplazamiento es de 1 metro, pero no dije en qué dirección se desplazó. Y entonces yo necesito, en este caso, como no me basta un número, entonces necesitamos dos números para describir la cantidad. ¿Están de acuerdo, muchachos? Necesitamos esos dos números para escribir la cantidad. ¿Qué necesitamos para eso? Pues necesitamos, y ¿cuáles son estos dos números a los que me refiero? Pues uno de ellos, vamos a ponerlos en verde, uno de ellos es la magnitud del desplazamiento. Y número 2, necesitamos la dirección del desplazamiento. Si ustedes leen los libros, incluso les va a decir que hay un número 3 y que es el sentido del desplazamiento. Y ahorita si quieren ahorita les digo cuál es la diferencia entre la dirección y el sentido. Pero realmente, desplazamiento. Realmente yo solo necesito dos números para describir esta cantidad. Entonces, queda claro, creo que queda claro, y si no, háganmelo saber, muchachos. Insisto, hay cantidades físicas que para describirlas correctamente, o no solamente físicas, hay cantidades que para describirlas, yo solamente necesito la información de un número. Ya vimos varios ejemplos, la edad, la temperatura, la masa, podría ser su patrimonio, ¿no? Cuánto dinero tienen, su salario, su beca, ¿qué más? Ese es el tipo de cantidades que solamente necesito un número para describir. Sin embargo, aquí al menos ya les mostré un ejemplo, que es el de desplazamiento, donde yo necesito al menos dos números para describirlo. Necesito cuánto se desplazó y necesito decir en qué dirección se desplazó. Entonces, la magnitud se refiere a cuánto, ¿no? Como una cantidad. Justo la magnitud sería un escalar. La magnitud sería un escalar. Y la dirección es otro escalar. Entonces, fíjense, para formar un vector yo necesito dos escalares. Uno es la magnitud, otro es la dirección. Y resulta que no solamente el desplazamiento es una cantidad de este estilo. Hay muchas otras cantidades que necesitan eso. Y nosotros hemos estado hablando de velocidad. Y yo nunca les hablé de vectores antes de esta sesión. Sin embargo, he estado hablando de velocidad. Y lo que nunca les dije, y ustedes nunca me preguntaron, entonces, es que la velocidad también es un vector. O sea, la velocidad, así como el desplazamiento, la velocidad es otra cantidad para la cual yo necesito dos números para describirla. Necesito decir cuál es la magnitud de la velocidad, por ejemplo, en metros sobre segundo o en kilómetros por hora, y necesito decir el segundo número, la dirección de esa velocidad. Entonces también necesito dos números para describir. Profesor, eso se diferencia de la rapidez, ¿no? Que la rapidez nada más con un número ya está dada. Eso es todo, Iván, vaya, de veras. Tienes un punto más en el próximo examen, en el examen 8 de este curso, solo por haber hablado, de verdad, qué gusto, sí, exacto, esa es la diferencia. Y ahorita vamos a ser precisos entre velocidad y rapidez, justo. Es más, como ya lo dijo Iván, vamos a decir eso, justo, entonces,
Fíjense, yo necesito la magnitud de la velocidad, y necesito la dirección de la velocidad. ¿Vale? Justo lo que acaba de decir Iván es que magnitud de la velocidad es un nombre muy largo. Para no decir magnitud de la velocidad, lo que nosotros usamos, la nomenclatura que se utiliza, es una sola palabra más corta y es rapidez. Y la dirección, bueno, esto se denota siempre con un ángulo, ¿no? Va a 30 grados respecto al norte, o se está moviendo hacia el este, o se está moviendo hacia el sur, o se está moviendo en tal dirección. Eso es como decimos la dirección. Pero entonces, ¿y qué otra cantidad? Fíjense, pues ya el desplazamiento pues es algo importante en mecánica. La velocidad es algo importante en mecánica. ¿Qué otra cantidad será un vector? Pues la aceleración resulta que también es un vector. Pero resulta que también la fuerza es un vector. Y puedo seguir con muchos ejemplos que son vectores. Pero allí me voy a quedar porque son los que más son los que voy a ocupar en este curso de mecánica. ¿Para qué discutimos más ahorita que concentrarnos en este curso? Entonces, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, son ejemplos de vectores. Y entonces en la mecánica newtoniana, necesariamente para yo formularla de manera correcta, necesito introducir los vectores. ¿Por qué? Pues porque las cantidades físicas asociadas o que me utilizo para describir al movimiento de las partículas en mecánica son vectores. Y entonces ya nada más vamos a darles nombres. Por lo regular al desplazamiento, fíjense, yo tengo que ahora inventarme una notación para diferenciar un vector de un escalar, ¿no? Por ejemplo, en este caso la masa, pues simplemente la denoto con una letra M, ustedes ya lo saben. O la temperatura, pues por lo regular nada más le pongo un símbolo T. Para la edad creo que no tenemos un símbolo, ¿verdad? ¿Cuál es la edad? Entonces ahora fíjense, si yo agarro y digo que el desplazamiento solamente es un número, pues alguien me va a decir, oye, pero eso es un escalar. Eso como cuando yo escriba, acuérdense un poco, la idea también en la física es, estamos creando un lenguaje, y nuestro lenguaje, nuestra herramienta para crear ese lenguaje son las matemáticas, y nosotros debemos escribirlo de tal manera que si yo agarro y hablo con un ingeniero, un físico o algún científico chino, y él no habla nada de español y yo no hablo nada de chino y no hablamos ningún idioma en común, podamos discutir física sin necesidad de que hablemos el idioma. Entonces tenemos que inventarnos este lenguaje que reconozca a él, que reconozca yo y que reconozcamos todos los que estamos resolviendo un problema, por ejemplo, en este caso de física. Y hay muchas formas de denotar un vector, ¿eh? Y algunos, para decir que por lo regular el desplazamiento les gusta la letra R, y el vector de desplazamiento, y algunos le ponen una rayita encima, y no quiere, ¿por qué no quiere pintar mi lápiz? No sé qué pasó, se trabó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí tiene batería, déjeme checo. Ups. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, muchachos.
¿Qué le pasa a mi lápiz? Mm. La otra vez le pasó algo parecido, no sé si se acuerdan, pero de repente volvió a funcionar. Oh, 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 oh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, no sé qué hacer ya me quedé mudo ante esto. Pero bueno, lo importante entonces, lo que decía es que necesitamos dos. Todo empezó porque iba aquí a poner. Santo Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ok, entonces lo que les decía es que a la R la denotan con una rayita arriba para diferenciarla de la R con rayita o la R sin rayita, diferenciarla de lo que es un escalar de lo que sería un vector. Algunos otros libros a estos vectores les ponen una flechita arriba y así denotan a los vectores. Algunos otros autores lo que les gusta hacer es poner esta letra en letras, lo que le llamamos negritas o cursivas, es lo mismo, ¿no? Negritas, que es hacerlas como más gruesas, con un color más intenso, y así los denotamos, ¿no? Entonces, hay varias formas. La que yo voy a utilizar en el curso, porque es la que más utilizamos nosotros, es ponerle una flechita arriba, y si esto me deja en algún momento escribirlo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Iniciar la computadora? A ver, esa sería una forma, y la otra que puedo hacer, de hecho, a ver, déjeme intentar esa. La fuerza bruta es déjenme apagarla y volverla a prender. No se me ocurre otra cosa. Pero mientras les digo. Entonces, ese es el punto, muchachos. A ver, aquí tengo un chat, a lo mejor alguien me va a saludar. Desconecte el Bluetooth. Ok, ya la apagué, sorry, eso debía haber hecho. Ya viene, ya se vuelve a aprender. Ahí, ahorita. Entonces, muchachos, eso es. Déjenme ver mi acordeón. ¿Qué más quiero decirles? Ok. Fíjense, esta magnitud, lo que les decía es como el tamaño de esta flechita, y la magnitud siempre es, déjenme entrar. A ver si sirve. No, no. Dicen que desconecte el Bluetooth. Me va a desconectar el Bluetooth. Desactivar Bluetooth. Listo. Pero eso, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué creen que es el Bluetooth? A lo mejor el lápiz no tiene pila, pero es lo que estoy viendo, lo estoy poniendo aquí. Eso es probable. No me dice nada sobre mi lápiz. Luego cuando lo pego, así aquí está. Es que bien, si les digo que no sé. Ya me hice adicto a Si le aplicara aquí me debería, profe, cierre la aplicación, borre el historial y vuelva a abrir. Cierro la aplicación, significa hacer esto, y ya reinicié el iPad. A ver si la vuelvo a abrir. Voy a llorar, muchachos. Voy a llorar. Ok, bueno, no sé, ya no sé qué hacer. A Profe, ver,
sálgase de la aplicación, luego ya ve que le toca 2 veces en el botón Home y deslice hacia arriba la pestaña de la aplicación que está abierta para que se borre. A ver, otra vez. ¿Así qué hago? Ajá, ahora apriétele 2 veces el botón de Home. El botón de Home. ¿Cuál es el botón de Home? Bueno, el que está fuera del iPad, no sé si lo traiga. La suya o deslice solamente de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Chu, 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 chu. De abajo hacia arriba. Pues estoy deslizando y no sale nada. Sí, pero desde abajo, desde abajo. Estoy haciendo desde abajo, lo juro. Lo juro que desde abajo. Es que dice de abajo a arriba, o sea, la parte donde están los cuadritos de abajo, A ver, otra vez, perdón. No te escuché. la parte de abajo donde están los cuadritos le hace para arriba, como si subiera la pestaña. Está abajo donde prende la cámara, las herramientas, que es la calculadora, me parece también. No, Es que ya ve que cuando cierra la aplicación le aparece después un cuadrito de la misma aplicación. Ese lo tiene que quitar. por ejemplo, aquí la tengo abierta, ¿no? Y para quitarla lo único que hago es, voy de abajo para arriba y se quita. ¿Y luego qué hago? No sé. Ahí ya empezó. Y ya agarró, pero entonces, sí será el... Bueno, dejen, lo ocupo hasta donde se puede, y si no, ya ni modo. Vale, entonces, les decía que a la R le ponen una flechita arriba, o algunos le ponen simplemente una rayita. Yo voy a ocupar esta, con la flechita. Entonces, al desplazamiento por lo regular se le llama R, o a veces también la gente le llama X. ¿Ok? A la velocidad, pues, se denota por lo regular con una letra B. A la aceleración, se le denota con la A, pero con una flechita. Y a la fuerza, la vamos a denotar con F y una flechita. ¿Okidoki? Vale. Y... ¿qué más quería decir? ¿Qué más quería decir? Ya. Ahora, entonces, fíjense, yo necesito, nada más una cuestión. Y entonces, fíjense, todas las fórmulas que vimos en las semanas anteriores, que tienen que ver con, estas cantidades. ¿Se acuerdan, por ejemplo? La velocidad, dijimos, la sacábamos como la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Ahí yo utilizaba X porque estábamos en una dimensión. En algunos libros lo que ustedes van a ver es que realmente de este lado van a poner dr en dt. Pero más aún, muchachos, así como en el análisis dimensional, si del lado izquierdo tienen metros, del lado derecho tienen metros, o del lado izquierdo tiene metros sobre segundo, del lado derecho deben de tener metros sobre segundo, en una ecuación de física, el tipo de cantidad que es de un lado de la ecuación tiene que ser igual al tipo de cantidad que es del otro lado de la ecuación. ¿A qué me refiero? Que si el lado derecho, por ejemplo, es que si R es un desplazamiento y es un vector, entonces la derivada de este vector me va a dar otro vector. Entonces, realmente, como debimos haber escrito la ecuación y no la escribimos así, es como un vector. La velocidad vector es igual a la derivada respecto al tiempo del vector de posición. Y la aceleración vector es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces son ecuaciones vectoriales realmente las que tenemos. Y fíjense, si alguien de ustedes se sabe la segunda ley de Newton, que todavía no la voy a discutir, la voy a discutir la semana próxima, pero la segunda ley de Newton es de la forma F igual a M por A. Ya me dijeron que M es un escalar. Lo pusimos como ejemplo acá, ¿verdad? La masa es un escalar. Entonces, fíjense, ya dije que la aceleración es un vector. Justo si yo tengo un escalar y lo multiplico por un vector, la cantidad que me da sigue siendo un vector. Entonces, del lado izquierdo de esta ecuación tiene que ser un vector. Justo lo que les acababa de decir yo es que la fuerza era un vector. Entonces, fíjense, esta ecuación cuando la escribo así, me está diciendo muchas cosas, me tiene mucha información.
me dice que un escalar por un vector me da un vector. Y para que sea una ecuación correcta, si del lado derecho hay vectores, del lado izquierdo tiene que ser vectores, o al revés. Si del lado izquierdo tengo un vector, del lado derecho tiene que ser un vector. ¿Vale? Entonces, esos son el tipo de objetos con el que vamos a estar trabajando, muchachos. Y fíjense, para describir esto, todavía no meto nada de matemáticas, solamente estoy diciendo que necesito dos números para describir esas cantidades físicas. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Por favor. Es un buen momento para que haya dudas. Por el momento no, profe. ¿No? ¿Nadie? No. ¿Seguros? Ya no, profe. Eso, muchachos. Bueno, al menos sé que hay como 3 o 4 que me están siguiendo después. Vale. Nomás les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá cantidades físicas, muchachos? O sea, no es que me digan un ejemplo, pero, o sea, sería la pregunta, hay cantidades para los cuales, cantidades físicas para los cuales con un número yo describo esa cantidad, es un escalar. Ya vi varios ejemplos de posición, velocidad, aceleración, fuerza, que para describirlo yo necesito al menos, de hecho aquí debería de decir al menos, al menos dos, al menos, si necesitamos al menos. Es que estoy pensando solamente en dos dimensiones, ahorita van a ver eso de al menos dos números. Entonces, ahí. Pero habrá cantidades físicas, muchachos, para los cuales necesite tres números para describirlo, o 4, o 5. ¿Ustedes qué creen? Y el silencio se hizo. No, profesor, porque, por ejemplo, digamos, un vector funciona en un plano, pero serían dos números, pero en tres dimensiones necesitaría más números. Sí, en tres dimensiones van a estar tres números. Ahí, ok. Pero mi pregunta no era de ese estilo. Estoy de acuerdo en lo que dices, Iván. Ok, entonces si quieres se la pongo así. En tres dimensiones, que es donde estamos. Para el vector van a estar tres números, ahorita lo vamos a ver. Para, ¿cómo se llama? Para tres dimensiones, ¿habrá cantidades físicas para las cuales necesite más de tres números? Esa sería la pregunta entonces. O si estoy en el plano. Fíjense, en el plano, vamos a ahorita fijarnos solamente en el plano. En el plano necesito dos números para especificar al vector. Bueno, pero pues como dice anteriormente que al menos se necesitan dos, así que teniendo 3 o 4, o sea, sí se puede identificar. A ver, no te entendí, compañero, pero déjame acabar de escribir esto. En el espacio, vamos a ver, en el espacio, o sea, cuando digo espacio me refiero a tres dimensiones. Cuando digo plano me refiero a dos dimensiones, ¿verdad, muchachos? Eso queda claro. En tres dimensiones necesito tres números para especificar al vector. Mi pregunta entonces, ya que ya escribí esto, mi pregunta es, en el plano, ¿podré tener alguna cantidad física donde necesite más de dos números para especificar esa cantidad física? ¿O en el espacio, tendré alguna cantidad física donde yo necesite más de tres números para especificar esa cantidad física? Esa es la pregunta. Aquí tengo 4 chats, déjenme los leo. Sí, bueno, depende, dice Dana. Sí, bueno, depende. Creo que las dimensiones determinan la dirección y no hablaríamos de escalares, sino de magnitudes vectoriales. Sería algo así como m igual a 342 kilogramos. Ok, Dana, estoy de acuerdo contigo. Si ustedes ya llevaron, fíjense ustedes lo que van a llevar en matemáticas, cuando lleven su curso de álgebra lineal, los que lo lleven, van a ver que si tienen ahora un vector en 4 dimensiones, pues necesito 4 números. Un vector en 5 dimensiones, necesito 5 números. Sí, la dimensión me dice cuántos números necesito para especificar al vector. Pero aquí, por eso yo les dije, olvídense de la dimensión, no se vayan a 4, ni a 5, ni a 6. Quédense en el plano, dos dimensiones. Para el vector yo necesito dos cantidades.
Para el escalar necesito una cantidad. Pregunta, en el plano, ¿habrá cantidades físicas para las cuales yo necesite más de 2 números? ¿Sí o no? La respuesta es sí, muchachos. ¿Y eso saben cómo se llama? Y a lo mejor han oído el nombre en algún libro raro de los que ustedes... ¿Podrían ser catetos? ¿Perdón? Profe, bueno, yo me acordé que a mí me enseñaron, bueno, el vector como un tipo de triángulo, y nos enseñaron que existían dos formas de representarlo. Una era con la magnitud y el ángulo, y la otra era con los catetos, bueno, se llaman componentes. No sé si a eso se refiere. No, no me refiero a eso. Eso sigue siendo un vector y son dos formas diferentes que vamos a ver aquí de describirlo. No, ya nada más con eso termino, porque otra vez esto no viene. Pero yo trato de alimentar su curiosidad, muchachos, eso es lo que quiero. Y sí, hay otras cantidades que necesita, físicas, que para describirlas necesito más números, y hay una cantidad matemática asociada a eso, y su nombre se llama tensores. No sé si ustedes han leído, de repente leen la biografía de Einstein y dicen, no, Einstein usó el cálculo tensorial para hacer esto, para hacer lo otro. O hay otras ramas de la física donde necesitamos aprender eso. Entonces, yo nada más, no les voy a decir más, pero sí, hay otras cantidades, habría otras magnitudes físicas para las cuales, para describirlo, los vectores no me alcanzan. Así como, fíjense, para la temperatura, otra vez regresemos, para la temperatura, para la masa, me alcanzan los escalares. Vale, bien. En este curso estamos aprendiendo unas nuevas cantidades. Para el desplazamiento, para la velocidad, para la aceleración, los escalares no me alcanzan. Entonces me invento un nuevo objeto matemático que se llaman los vectores. ¿Ok? Y con eso describo esas cantidades. Lo que les estaba preguntando es si habrá otras cantidades en otro curso que veamos. No va a ser velocidad, no va a ser rapidez, perdón, no va a ser velocidad, no va a ser aceleración, no va a ser fuerza. Pero si habrá otra cantidad física para las cuales yo necesite más números para describirlo, la respuesta es sí. Y los objetos matemáticos que se utilizan para describir eso se llaman tensores. De hecho, uno podría decir que un vector es un caso particular de un tensor, así como un escalar es como un caso particular también de tensores. Entonces, sí, nada más quiero dejarles ahí. Si algún día les dicen, oigan, ¿ustedes han oído hablar de algo que se llama tensores? Dicen, bueno, pues un día el profesor de mecánica nos lo mencionó que existía. No se los voy a enseñar ni les voy a decir qué hacen ni cómo operar, pero sí existen cantidades todavía con más información. No solo los escalares, no solo los vectores, sino con más información, y esos objetos se llaman tensores. Solamente se los digo para su conocimiento científico, para que sepan cuando lo vean en algún libro de divulgación de dónde viene. Vale. Ya dicho esto, me voy a regresar otra vez a los vectores y por sencillez, muchachos, no por otra razón, por sencillez, solamente por, no sé si se diga sencillez o por simplicidad, ¿qué se oye mejor? Comenzaremos a ver vectores en 2 dimensiones. De hecho, como el movimiento más complicado que vamos a ver en este curso es en 2 dimensiones, con esto me basta. Si ustedes aprenden a hacer bien los vectores en 2 dimensiones, yo con eso me quedo satisfecho. Claro, les voy a dejar en la tarea, o a lo mejor aquí hacemos algún problema de 3 dimensiones, para que no nos dé miedo, para que sepamos también a los de 3 dimensiones. Pero para la cuestión de la parte física, yo no voy a ver más que 2 dimensiones, que va a ser el tiro parabólico. Entonces, ahorita vamos a quedarnos en 2 dimensiones. Entonces, todos los dibujos que voy a hacer, no me voy a esforzar a hacer vectores en 3 dimensiones, me voy a quedar en el plano, en 2 dimensiones. Solamente voy a trabajar en 2 dimensiones. Vale. Entonces, dicho esto, ya habíamos dicho que había 3 cantidades, que yo decía que en realidad eran 2, y aquí cuando decía 2 números, muchachos, insisto, estaba pensando en 2 dimensiones, en 2 dimensiones. Entonces, déjenme pintarles lo que viene en los libros, de cuáles son esas 3 cantidades, que yo en realidad son 2, pero para que tengan ustedes un poco la idea. Fíjense, supónganse que voy a dibujar un vector en 2 dimensiones,
Y entonces, no solamente los vectores los denotamos como una letra con una flechita arriba, sino al vector mismo lo ponemos como una flechita. ¿Ok? Entonces, este es el vector R, supónganse. Este vector R va de este punto A este punto B. Ahora, en este dibujo, el dibujo va a tener toda la parte, todo lo que yo haga en este dibujo va a tener un significado. Entonces, ¿cuál es el significado del tamaño de la flecha? El tamaño de la flecha, intuitivamente, lo que me va a decir el tamaño de la flecha, lo que me va a decir es la magnitud del vector. ¿Vale? Entonces, para un vector, el tamaño importa, muchachos. El tamaño me dice cuál es la magnitud. ¿Ok? Si es un vector muy pequeño, la magnitud será muy pequeña. Si la flecha la dibujo muy grande, lo que quiere decir es que la magnitud es muy grande. ¿Ok? Pero entonces, si yo comparo dos vectores, uno junto al otro, y uno lo escribo, les digo que estoy hablando de la misma cantidad física, pero uno es más pequeño que el otro, seguramente entonces la magnitud de uno es mayor a la magnitud del otro, sin duda, ¿no? El tamaño es la magnitud. La otra cantidad que necesito es la dirección, y por lo regular la dirección, lo que hacen en los libros, lo hago así, déjenme primero, lo hago como un poquito más gordo, lo voy a hacer con una gordura mayor, es el vector AB, déjenme regreso al delgado, y entonces, fíjense, este vector siempre define una línea recta que pasa por él, ¿no? Una línea recta. Justo la inclinación de esta línea recta es a lo que le llamamos dirección. ¿Sale? Esa es la dirección. Y fíjense, dada esta dirección, el vector podría estar apuntando hacia arriba o podría tener un vector apuntando de la misma magnitud, pero apuntando en la dirección contraria. Entonces, dada una dirección, tengo chance todavía de que el vector vaya en esa dirección que tenga dos posibilidades. Estas dos posibilidades yo le llamo que este es el sentido del vector. Yo no sé si ustedes han oído o han visto en sus libros, dicen que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, lo que nos ponen es que, le voy a copiar, un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Realmente, muchachos, ustedes ya saben la magnitud y el sentido ya acabaron, ¿no? O sea, la dirección solamente es la línea que pasa por ahí. O sea, realmente los dos números que yo digo que son los más importantes son la dirección y el sentido. Y a veces abusamos del lenguaje y la dirección y el sentido, a veces ya estamos tan en nuestro rollo que no las diferenciamos, ¿no? A veces realmente al sentido le llamamos dirección. Por lo regular yo uso mucho magnitud y dirección, pero quiero decir en este dibujito magnitud y sentido. ¿Vale? Vale. Entonces, fíjense, la magnitud es el tamaño. Entonces, algo que aquí les puedo decir rápidamente es que la magnitud, que otra vez intuitivamente es el tamaño, ya sea algo, siempre es un número positivo. Y como es siempre, vamos a ponerlo clarísimo. Siempre es un número positivo. ¿Vale? Entonces, el tamaño siempre es un número positivo. Y el sentido, para dar el sentido, el sentido tiene que ver con un ángulo por lo regular. Entonces, muchachos, si yo les doy un vector, les tengo que dar al menos esos números. La magnitud y el sentido, ¿vale? Es lo que tengo que hacer.
Y ahorita lo que hace rato decía Iván es que a él le enseñaron que en el plano, otra vez, acuérdense, estamos en 2 dimensiones, no se les vaya a olvidar, lo voy a escribir aquí. Para que no se me olvide, lo voy a escribir en rojo. Estoy en 2 dimensiones. Todo lo que estoy diciendo vale para 2 dimensiones. De todos modos, si estuviera en 3 dimensiones, muchachos, pues también el vector tiene una magnitud, y también tiene una dirección, y también tiene un sentido. El punto es que ya para ver ese sentido en numeritos voy a necesitar 2 numeritos. Pero aquí en 2 dimensiones, para el sentido, nada más van a estar un ángulo. De hecho, aquí podría poner ángulo o ángulos, si estoy en más dimensiones, ¿no? Si estoy en 3 dimensiones, voy a necesitar 2 ángulos. Ángulo. Y voy a poner aquí con letra verde. Una es... ángulos. Esto lo pongo aquí porque les digo, en 3 dimensiones necesito 2 ángulos, en 4 dimensiones necesito 3, etc. Vale. Hasta aquí dudas, muchachos, porque si ya entendieron esto, ya casi acabaron. Y ahora lo que hay que hacer es ver qué operaciones matemáticas puedo hacer con estos objetos. Y eso es lo que ahorita voy a hacer. Dudas, por favor. No, profe. Eso es No, todo. profe, por mi A parte veces no. digo, ¿realmente explico también? Santo Dios. Bueno, ok, les voy a creer que me entendieron todo. Vale. Entonces ahora, así como los números, ustedes tienen las operaciones, ustedes lo que saben hacer, lo que aprendieron en la primaria, de hecho, vamos a ponerlo aquí así, tal cual. En la primaria, aprendieron operaciones matemáticas con escalares. No les dijeron que se llamaban escalares, pero eso fue lo que ustedes aprendieron con escalares. A ver, ¿qué operaciones ustedes aprendieron a hacer con escalares, muchachos? Ah, ya me acordé por qué no me hablan. Les tengo que preguntar directo. A ver, Citlali Fuentes, ¿qué operaciones matemáticas hicieron Citlali en la primaria con escalares? ¿Cuáles aprendiste? Las sumas, las restas, multiplicaciones. Ok, Dana ya me está contestando. Gracias, Dana. Me hubiera gustado escuchar a ¿a quién habíamos dicho? A Citlali, pero exacto. Ustedes aprendieron a hacer suma. Vamos a ponerlo como si fuera diferente, pero la resta, que no es realmente diferente, porque la resta es una suma. Vamos a ponerlos así: suma, resta, multiplicación y división. Y lo primero que uno se pregunta, muchachos, es, dado estos vectores, o sea, en la primaria aprendieron operaciones matemáticas con escalares. Eso es cierto. Ahora, en la prepa, porque en la prepa es donde debieron haber visto por primera vez los vectores, yo nada más se los estoy recordando. En la prepa, aprendieron operaciones matemáticas con vectores. Vale, y lo primero que uno siempre hace cuando uno generaliza objetos es, pues voy a ver si valen las mismas operaciones, ¿no? A ver, Dana, ¿cuál es? Ah, Citlali, multiplicación, muy bien, Citlali, gracias. Dana, profesor, tengo una duda, la división entre vectores sí está definida. Ah, justo, Dana, es lo que vamos a ver. Entonces, estamos en vectores. La primera que uno se pregunta es, a ver, yo me sé ciertas operaciones con los escalares. ¿Puedo hacer estas mismas operaciones con los vectores? Lo primero que me pregunto es, ¿podré hacer la suma? Lo que vamos a ver es que sí, la puedo hacer. La otra pregunta es, ¿podré hacer la resta? La respuesta es sí, y lo vamos a ver.
La pregunta ahora es, ¿podría ser un tipo de multiplicación? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Que sí. ¿Que sí? ¿Algo más? Vamos a ver, en este curso de mecánica, para este curso de mecánica, perdón, Se Nancy, puede multiplicar un vector por un escalar, ¿no? se puede multiplicar vector por escalar, ajá. Pero vamos a suponer solamente entre vectores, vector con vector. Lo que vamos a ver es que hay dos tipos de multiplicación. O sea, no son las multiplicaciones que conocemos, pero va a haber dos tipos de producto. Un producto le vamos a llamar escalar. Y ese es un producto que si yo multiplico un vector por un vector, el resultado me da un escalar. Y el otro que se llama el producto vectorial. Y ese es un producto que si yo multiplico, bueno, con ese producto vectorial, vector, producto vectorial, vector, el resultado es un vector. ¿Vale? Entonces vamos a ver que hay dos. Para este curso, ándale, aquí lo que dice Alfredo en el chat es que es el producto punto y el producto cruz. Exacto, al escalar le llaman el producto punto y al vectorial le llaman el producto cruz. En este curso solamente van a estar el producto escalar, el producto punto. En el curso de mecánica elemental 2 van a necesitar el producto vectorial o producto cruz. Y la división, siempre les he dicho que la resta, no sé si se los he dicho, pero bueno, la resta no es una operación realmente diferente, es una suma, y la multiplicación y la división tampoco son realmente operaciones diferentes, sino una división se puede ver como una multiplicación. Aquí en vectores ya cambia la jugada. La suma y la resta sí las puedo ver bajo el mismo esquema. La multiplicación vamos a ver que hay dos tipos, pero justo la división, y alguien lo preguntaba hace rato, no la tengo definida entre vectores. Entonces el número de operaciones que tengo es más restrictivo, solamente suma, resta y multiplicación. Y la multiplicación no es la multiplicación como 5 por 8, 40, ¿no? Así como en las tablas, apréndete las 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50, ¿no? Así como ustedes se las aprendieron, no es así aquí, no es una regla, no hay las tablas de multiplicar de los vectores, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí, muchachos, ¿estamos claros? Sí, profesor. Goody. Entonces, antes de irnos de descanso, pues vamos a definir rápidamente las operaciones. Fíjense, todavía hasta este momento no he metido nada de sistemas coordenados. Y para definir lo que tengo que definir, no necesito sistemas coordenados. El punto es que si yo tengo un vector aquí, le voy a llamar el vector A, y por acá tengo otro vector que se llama el vector B, y alguien me pregunta, dime por favor, ¿cuánto vale el vector suma? ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer yo para hacer el vector suma, muchachos? Sumar tanto las magnitudes. Sumar las magnitudes. No. Voy a demostrarles que eso no es cierto. Si uno tiene 3 de magnitud y el otro tiene 2, el resultante no va a tener por qué tener 5. No, no hago eso. ¿Alguien más? ¿Cómo sumaría esos dos vectores? ¿Qué tengo que hacer para sumar esos dos vectores? Acomodarlos en el plano. Otra vez, perdón, no te escuché. Colocarlos en el plano, colocar A al final de B. Ok, ya están colocados en el plano, compañera, pero sí, lo que acabas de decir es lo que hay que hacer. Y fíjense, esto es algo que la gente por lo regular no pone mucho de relieve. Tomar un par de coordenadas, no tengo coordenadas. Solita olvídense de coordenadas. La primera hora es sin coordenadas. Lo que dijo la compañera ya se lo sabe, y creo que no es consciente de lo que sabe, pero sabe un montón de cosas. Pero además esto que acaba de decir la compañera es súper importante. Súper, súper importante, y solamente vale en lo que estamos haciendo. Fíjense, lo que dice la compañera es, si yo quiero sumar, agárrate a este amigo
agárrate a uno de los dos, por ejemplo, agárrate a B, lo voy a hacer de otro color, y me dijo la compañera, si la entendí bien, muévelo. Agárralo y muévelo, tal cual. Todos estos vectores son del mismo tamaño, aunque no parezca. Muévelo, hagan de cuenta, como no lo puedo mover yo así, agarrarlo y hacerles el efecto, agarro el vector B y lo empiezo a mover. Todos son del mismo tamaño. Dice, muévalo, prof. Bueno, eso creo que le entendí que dijo. De tal manera que este B, que es cualquiera de todos ellos son el mismo. Si quieren, aquí ya lo pongo igual y lo pongo de el color que era original, para que quede clarísimo. Oh, shit. ¿Qué pasó? No me hagas esto, iPad. Voy a agarrar el B. Ah, esta iPad es un desastre. Yo soy un desastre. Y lo que me dijo la compañera fue, mueva el vector B de tal manera que queden encimados uno sobre la otra. Y aquí hay una regla, muchachos, en la suma. Esa es una posibilidad, ¿no? Pero a lo mejor yo le pude haber entendido a la compañera algo diferente y haber hecho otra cosa. Aquí tenía el vector A y aquí tenía el vector B. Lo que pude haber hecho también, muchachos, lo que pude haber hecho, haciéndole caso a la compañera que habló, que no sé quién fue quien habló, pero pude haber movido el vector A. Y lo pude haber puesto encima del B. Cualquiera de las dos formas es correcta. A lo mejor aquí podría ser este dibujo, la representación de A más B, y esa es la representación de B más A. Bueno, ustedes vieron cuando vieron escalares, vieron que 5 más 3 era lo mismo que 3 más 5. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta propiedad? Voy a dormir, muchachos. Chat, aquí en el chat aparece. Dice la propiedad distributiva. Iván, Andrés, no. ¿Alguien más? Si hasta lo decimos en el lenguaje, bueno, ustedes ya no sé, antes lo decíamos, lo usábamos en el lenguaje, ¿no? Y hasta uno se pone y dice, a ver, igualación. No, Juan Rodrigo. Santo Dios, muchachos, ¿cómo se llama esta propiedad? A ver, aquí, otro. Dice. ¿Conmutatividad? Igualdad, tampoco igualdad. Sí, no sé quién habló, pero ciertamente se llama la propiedad conmutativa. Conmutativa. Es una N. Y de hecho ustedes agarran y por lo regular ustedes la que siempre hablan, bueno, no sé si ustedes lo hacen, pero en el lenguaje a veces utilizamos, en el español utilizamos la conmutatividad del producto y decimos que el orden de los factores no altera el producto. Y eso a veces lo utilizamos como para decir, da lo mismo si nos vamos a Cuernavaca y después comemos en Cuernavaca, que si comemos aquí y después nos vamos a Cuernavaca, y si no les importa qué hacer primero, dicen, el orden de los factores no altera el producto, vamos a acabar comidos y vamos a acabar en Cuernavaca, ¿no? En el lenguaje lo usamos, porque ese también vale para el producto. El producto también es conmutativo, 5 por 3 es igual a 3 por 5. También se llama, esa es la conmutatividad de la suma, la otra se llama la conmutatividad del producto. Bueno, pues resulta, muchachos, que esta propiedad la heredan los vectores. Los vectores son conmutativos. Voy a borrar esto y voy a decir que A más B es igual a B más A. Ay, profesor, tanto para hacer este rollo. Pero miren, muchachos, aquí hay algo que por lo regular ustedes en los libros no sé por qué no lo enfatizan. Pero aquí hay una propiedad importantísima. Y es el hecho de que en el plano, y es que además no les hemos dicho, fíjense,
No, es que, ¿cómo se los digo aquí? Pero lo que hemos estado haciendo es trabajar en algo que se llama, y eso lo hicimos, bueno, no lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Vamos a trabajar en algo que se llama el plano euclídeo. Y en el plano euclídeo, muchachos, vale que los vectores, yo los puedo desplazar como bueno, siempre y cuando, fíjense, ¿qué regla utilicé para desplazar a B? La regla que utilicé es que lo fui moviendo paralelamente. Utilicé un transporte, o sea, el B lo transporté hasta la punta de A, pero lo transporté de tal manera que siempre conservé el sentido. Y en la de abajo agarré a A y también lo transporté hasta la punta de B, pero siempre respeté el sentido. A ese desplazamiento se le llama desplazamiento paralelo, porque siempre los vectores cuidé de que fueran paralelos, que nunca se perdiera el sentido. Que a lo mejor en mi dibujo no se ve tan bien, pero son paralelos todos esos vectores. Por eso los fui poniendo en flechitas. De hecho, puedo llenarlo y no me pude haber ido pues a trayectoria. A lo mejor pude haber primero subido el B y luego transportarlo hasta la A. Cualquiera de estos vectores, todos estos vectores son B. Cualquiera es B. Y es igual de bueno que el B que había puesto inicialmente. Todos son B. ¿Vale? Y pude hacer ese transporte paralelo impunemente. Y no me preocupé, lo que yo les estoy diciendo es, ustedes lo ponen en la punta, aquí se oye un poco raro, pero por lo regular uno habla de la flecha del B o la punta de B y la cola de A, ¿no? Así, incluso usted lo ve, así es el lenguaje que se utiliza. Entonces ponen la cola de B en la punta de A, o viceversa, la cola de A en la punta de B. Y lo que yo les estoy diciendo, muchachos, es que si lo hago de una manera o lo hago de la otra, no importa de cuál lo haga. Y ahora, ¿quién es la suma? Pues la suma es el vector que va de la cola del primero a la punta del segundo. O sea, el vector suma es este, es el vector suma. A más B es este. Y B más A, este es este. Lo que les estoy diciendo es que si yo checo estos dos vectores naranjas, son el mismo. Si yo transporto B más A, lo transporto y lo comparo con el otro, son iguales. Pero algo que es importantísimo, muchachos, súper importante, y que ustedes lo pueden hacer y no se preocupen, lo pueden hacer, está bien, aunque no van a entender por qué lo pueden hacer, pero sí lo pueden hacer, pueden hacer este transporte. Ustedes pueden mover impunemente los vectores de manera paralela. Eso no siempre es posible. Si en lugar de un plano euclidiano estuviera trabajando sobre una esfera, yo no puedo hacer eso tan fácilmente. El transporte paralelo es algo que hay que definir con mucho cuidado. Pero en el plano euclidio, eso es automático. Y ya nada más con esto termino y nos vamos a tomar, bueno, a estirar las piernas. ¿Por qué se llama plano euclidio? ¿Alguien sabe por qué se llama un plano euclidio en donde estamos trabajando? O ustedes, siempre que han trabajado en un plano, siempre han trabajado en un plano euclidio, y cuando trabajen en el espacio, van a trabajar en un espacio euclidio. ¿Alguien sabe qué significa que sea, por qué se le pone el nombre euclidio? A ver, aquí hay uno. Por ser matemáticas euclidianas. Ok, por ser... ¿Y qué quiere decir que sean matemáticas euclidianas? Iván Andrés, ¿qué quiere decir que sean matemáticas euclidianas? ¿Que las inventó Euclides? Bueno, esa es una. Alguien que me diga, ya con esto terminamos. Porque ese es el corazón de lo que vamos a hacer después. Bueno, pues se supone que la geometría se divide en dos, ¿no? En el plano y en el espacio. Y en el plano solamente se trabaja con largo y ancho, y en el espacio con ancho, alto y profundidad. Ok, eso está muy bien, lo que acabas de decir está bien, Katia, pero no es la razón por la que esto se llama euclidio. Aquí dice Dana que se trabaja en una dimensión. No, no, no. Les voy a decir por qué se llama un plano euclidio. Y eso no se les olvide nunca, por favor. Si aprenden esto, yo me doy por bien servido el día de hoy, y toda esta choro de 60, 74 minutos, 75 minutos que llevo, me doy por bien servido. En donde trabajamos, muchachos, se llama un plano euclídeo por una razón. Porque se satisfacen... Euclides fue el amigo que
sistematizó lo que se llama la geometría plana. Y hay algo que se llama el quinto postulado de Euclides. El quinto postulado de Euclides dice que dos líneas rectas no se cortan. O sea, estamos trabajando en una geometría donde se satisfacen los postulados de Euclides. Y el quinto es ese, que dos líneas rectas nunca se cortan entre sí. De hecho, fíjense, lo que utilicé fue justo eso. Transporté los vectores de manera paralela. Sé que nunca se van a cortar. Si yo veo ahora su dirección, nunca se va a cortar. Eso es un plano euclídeo, donde dos paralelas nunca se cortan. Eso es un plano euclídeo, muchachos. Así de sencillo. O sea, los espacios donde nosotros trabajamos, en un plano euclídeo, dos rectas paralelas nunca se cortan. Entonces me va a decir, profesor, eso es obvio, eso pasa en todos lados. No es cierto, agárrense una esfera, agarren dos paralelas, por ejemplo, perpendiculares al ecuador, continúenlas y se van a encontrar en los polos. Sí se cortan. En un plano euclídeo, dos rectas paralelas nunca se cortan. Esto lo debieron haber aprendido los que hayan llevado cursos complementarios. Y esto tiene una implicación importantísima, muchachos. Donde sucede esto, donde sucede que dos rectas paralelas nunca se cortan, uno lo puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, pero lo podría demostrar en un curso de geometría elemental. Donde pasa esto, se satisface algo que es importantísimo y que es lo que hace rato dijo un compañero con el triángulo, etcétera. Donde en un plano euclídeo, donde dos rectas paralelas nunca se cortan, uno puede demostrar que se satisface una propiedad de los triángulos o rectángulos, y es lo que se llama, y ahí se cumple, ya no lo quiero poner de rojo, de amarillo, que diga, lo quiero poner de verde, que es el color de la UAM. Donde sucede eso, se cumple el teorema de Pitágoras. Eso lo puedo demostrar, ¿eh? No lo voy a hacer, pero eso lo harían en sus cursos complementarios si llevaron geometría plana. Yo cuando he dado geometría plana en cursos complementarios demuestro esto. Entonces, fíjense, muchachos, todo este rollo que les acabo de echar, no he visto fórmulas, no he visto planos cartesianos, nada. Lo único que les estoy diciendo es que yo a los vectores los puedo agarrar como quiera. Para sumarlos necesito poner la cola de uno en la punta del otro a fuerza. No puedo poner cola con cola ni punta con punta, tiene que ser cola con punta a fortiori. Y entonces esto se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir? Todos saben el teorema de Pitágoras, que en un triángulo rectángulo, ¿qué quiere decir que sea un triángulo rectángulo? Que tengo un ángulo de 90 grados, si este mide A y si este mide B y este mide C, se satisface que A cuadrada más B cuadrada es igual a Z. Entonces, solamente en los planos, o en el plano que nosotros trabajamos, en el plano euclidiano, donde se satisface el teorema de Pitágoras, solamente ahí puedo tener esta seguridad de que si yo desplazo los vectores no pasa nada. ¿Vale? O sea, lo puedo hacer impunemente. Ahora, ¿por qué puedo hacerlo? Solamente, vamos a quedarnos a ese nivel de explicación. Y el espacio también va a ser igual, muchachos. Cuando trabajen en el espacio, otra vez el teorema de Pitágoras se va a utilizar. Y entonces, para lo que viene, yo solamente con el teorema de Pitágoras voy a poder describir a los vectores de dos formas, como decía el colega, que había dos formas para describir esto en el plano. Ahora sí, ya poniendo un plano cartesiano, ya poniéndole numeritos y puntos y todo. Pero hasta aquí, miren, muchachos, siempre pongo mi sistema de referencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero hasta ahora he hablado de vectores y no he puesto ningún plano cartesiano. ¿Por qué? Pues otra vez, porque estos vectores, estoy diciéndoles cuál es la idea del vector. A él no le importa cuál es el plano cartesiano, el plano polar, no les importa. Esas magnitudes físicas viven independientemente de cómo las describimos nosotros. Y solamente lo que les estoy queriendo transmitir es que para describir ciertas cosas físicas como velocidad, aceleración, fuerza, desplazamiento, yo necesito más de un número para poderlas describir. Y ahora lo que voy a hacer es hacer esa descripción de una manera concreta y analítica. Pero para definir la suma, insisto, lo puedo hacer geométricamente. Y de hecho, si ustedes ven los libros, dicen,
descripción geométrica de la suma, descripción analítica de la suma, o sea, ya metiéndole álgebra. ¿Ok? Entonces, insisto, otra vez, y aquí concluyo. La suma es conmutativa, da lo mismo, si dado dos vectores A y B, para sumarlos, yo agarro uno y lo traslado la cola de uno a la punta del otro, y la suma va a ser el vector que va de la cola del primero a la punta del segundo, que es el vector naranja que escribí aquí. Pero eso lo puedo hacer de dos maneras. El que puedo desplazar es el vector B, o el que puedo desplazar es el vector A. Y la suma de A más B y de B más A me va a dar exactamente lo mismo. Van a tener la misma magnitud y van a tener la misma dirección. Y para definirla no necesité planos cartesianos. Lo que viene a continuación, muchachos, sí se los puedo decir, ahora sí, vamos a introducir el plano cartesiano. Y ahora sí ya vamos a dar formulitas y todo. Y vamos a todo lo que acabo de decir, a materializarlo con fórmulas. Pero la suma, insisto, queda definida independientemente de que tenga plano cartesiano. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Miren, sí tenía, ahí salió, ¿vieron cuánto tiene de carga mi lápiz? Y sí tenía carga, no era la carga. ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿Quedó claro lo que les dije o es mucho rollo? Sí, es mucho rollo, ¿verdad? Nadie se los dice con tanto rollo, pero de verdad que nadie nos dice. Bueno, todos sabemos que lo podemos trasladar, pero no sabemos por qué lo podemos trasladar, ni lo importante que es. Y ahí, en ese poderlo trasladar, hay un montón de información geométrica y matemática, y mucho de lo que nos vamos a encontrar después, vamos a decir, ¡ay, qué maravilla! Miren lo que salió el resultado. Y alguien diría, pues sí, pues porque esas son las propiedades que tiene tu espacio, no podía ser de manera diferente, tendría que ser así, porque ahí se satisface el teorema de Pitágoras, o porque dos líneas rectas nunca se cortan en el espacio que estás trabajando, que es un espacio euclidiano. Vale, son 9:22, vamos a dar 5 minutos exactitos porque me falta tiempo para empezar a hacer esto en formulación matemática, o sea, analítico, pero con esto ya saben un montón. Vamos a definir la resta también con dibujitos, y el producto también todo lo vamos a definir así como aquí, con dibujitos, y ya después le vamos a meter formulitas. Pero vamos a hacer ya la suma analíticamente para que pues porque eso es lo que es importante para lo que viene después, ¿no? Todo es importante hacerlo analítico. Entonces, 9:23, nos vemos 9:28, ¿vale? Sí, prof. Okidoki, muchas gracias muchachos por ese ánimo y por esa participación de ustedes. Ya estoy de regreso, muchachos. ¿Dudas o algo? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, muchachos, ¿queda claro lo que estoy diciendo? De verdad, a lo mejor no me... De repente van a decir, este fue bien gritón ¿y eso qué? Pero de verdad que lo que les estoy diciendo es como... es de verdad el corazón, créanme. Si ustedes entienden esta parte, si entienden esta parte, ya entendieron casi todo lo demás. Este es el concepto, lo demás es solamente cuantificar. Por eso que les digo del plano euclidio, de que, ¿por qué se llama plano euclidio y por qué ahí trabajamos? Y que ahí se satisface el teorema de Pitágoras. Eso es algo que tampoco nunca nos dicen cuando empezamos. Claro, a lo mejor no nos lo dicen para no confundirnos, pero hay espacios, muchachos, donde el teorema de Pitágoras no se vale. Una esfera es un ejemplo de ello. En una esfera, si yo dibujo un triángulo, la suma de los ángulos no es 180 grados. Y tampoco se satisface el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema importantísimo, pero que solamente se satisface en planos euclideos. Y nosotros tratamos al espacio en el que vivimos siempre como un espacio euclideo. Y por eso lo podemos utilizar. Por eso lo utilizamos. Pero en automático, eso no siempre es cierto. Siempre va a ser cierto para este curso y para los cursos de física que vengan. Pero yo les estoy diciendo, ese es el corazón de verdad, el corazón geométrico de lo que están haciendo. Si entienden eso, ya entendieron muchas cosas. Y de verdad saben las cosas a mucha profundidad, porque mucha gente les pregunta a uno esto y no lo saben. Y a lo mejor al final no es la culpa de ustedes. Si yo leo un libro de estos de mecánica
a veces no ponen mucho énfasis en estas cuestiones, pero realmente es muy, muy importante para, o de ahí vienen muchas de las cuestiones, insisto, de lo que después sale como resultado, de ahí viene. Vale. Vamos a empezar para que se sienta que estamos haciendo algo de... como que cuando uno no ve formulitas, uno piensa, "Ah, lo que estamos viendo es puro bla, 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 bla". Entonces vamos a ver cómo haríamos esto. Entonces vamos a poner un ejemplo de, ahora sí vamos a meter el plano cartesiano, como lo dije aquí. ¿Qué significa introducir el plano cartesiano, muchachos? Pues lo que ustedes ya hemos visto, o lo que ustedes ya han visto en su curso de geometría analítica, y les insisto, la geometría plana es de todos estos resultados geométricos que uno obtiene sin necesidad de meterle álgebra. De hecho, acuérdense, los griegos lo hicieron solamente todas sus construcciones geométricas con regla y compás, pero no una regla graduada, ¿no? Sino nada más algo que nos servía a comparar longitudes. Después viene el plano cartesiano, viene Descartes y introduce su plano cartesiano, y entonces ahora unimos al álgebra con la geometría y creamos la geometría analítica. Entonces vamos a hacer algo similar ahora con lo que tenemos. Entonces voy a hacer un plano cartesiano. Como ya estoy en 2 dimensiones, y mis 2 dimensiones son espaciales, voy a denotar una de las dimensiones con la letra X y a la otra con la letra Y. Lo que voy a hacer es cómo describir aquí un vector. Voy a empezar con eso, muy sencillo. Un vector, ¿cómo lo voy a hacer analíticamente? ¿Cómo lo voy a describir? Supónganse que tengo aquí un vector. Vamos a llamarle el vector. ¿Cómo quieren llamarle al vector? Ok, gracias muchachos. El vector R de Román, vamos a poner el vector R, R mayúscula. Aunque les digo que realmente a la gente le gusta siempre usar la minúscula, entonces vamos a usar la minúscula. Aunque sea una falta ortográfica, porque los nombres propios van con mayúscula. Vale. Vamos a suponer que el sentido de este vector, porque yo tengo que darle un ángulo, el sentido vale, no me gusta en verde, vamos a ver, para que se vea bien, vamos a llamarle un ángulo phi igual a 45 grados, y vamos a suponer que este vector R denota desplazamiento, por ejemplo, o si quieren ahorita en física, todavía no vemos física, lo vemos muy matemático y nada más decimos que tiene una magnitud de 3. O sea que el tamaño de esto son 3 unidades. Entonces, la magnitud de R es 3. Profe, una pregunta, puede que suene muy obvio, pero ¿eso cómo se expresa ya como el valor del vector R? Bueno, como los valores, perdón, porque son 2. Por eso, entonces, sí, no es muy obvio, pero a ver. Entonces, primero, magnitud de R está muy cañón, y lo que había dicho es que la magnitud, ¿dónde lo dije? Acá lo dije, ¿dónde lo dije? No sé dónde lo dije, acá. Bueno, lo dije, pero no lo escribí. Bueno, aquí dije que era un vector. Primero, para las magnitudes otra vez nos vamos a tener que inventar una notación. Escribir magnitud de R cada que tenga la magnitud de un vector está muy grande, y entonces la gente y los matemáticos han dicho, bueno, si yo tengo el vector R, la magnitud de R la voy a denotar como si fuera un valor absoluto. De hecho, esto no es el valor absoluto, esto se llama la norma. Esas 2 rayitas que pasan de valor absoluto, lo que significa realmente es el tamaño de R. ¿Ok? Y eso es lo que le llamamos la magnitud. Algunos libros, para el tamaño no ponerle las 2 rayitas, lo único que hacen es le quitan la flechita al R. Lo dejan como si fuera un escalar. Y a veces también con esto se denota el tamaño de R y a su magnitud.
Yo voy a usar ambas. Por lo regular a mí me gusta usar más la de abajo porque es más económica la escritura. Pero no se confundan. Y justo les decía que algunos libros lo que hacen es el vector, les decía, lo ponen como R, o lo ponen con una rayita, o lo ponen muy grueso. Así como muy grueso. Eso no está grueso, está feo, ¿verdad? Pero bueno, lo ponen como grueso. Entonces, eso es lo que denotan con el vector. Y justo nunca se confunde la magnitud, porque la magnitud nada más es sin flechita, o sin rayita, o ya no es gruesa, ya es, si quieren, déjenme pongo el reloj acá, es delgada, ¿no? Entonces voy a denotar la magnitud. Entonces, justo aquí lo que estoy diciendo en este ejemplo es que la magnitud de R, voy a escribir aquí arriba, es 3, y que el ángulo es 45 grados. Si yo lo denoto así, eso ya es una forma de escribir al vector. Ahí ya estoy especificando al vector totalmente, porque estoy especificando los dos números, la dirección y el tamaño. ¿Ok? Es una forma de escribirlo. Y a esta forma de escribirlo así le llamamos la forma polar. ¿Vale? Entonces, esa es una forma. Pero hay otra forma, que se llama la forma cartesiana. Vamos a escribir, si quieren le ponemos un 1, la forma polar, y el número 2, vamos a escribir ahora en forma cartesiana. Fíjense, muchachos, que alguien me va a decir, oiga, pero para la forma polar, ¿a poco necesitaba el plano cartesiano? Sí lo necesitaba, porque los ángulos en el plano cartesiano yo los mido a partir del eje de las X positivas. Entonces, justo esta parte de aquí, de poner este ángulo medido con respecto al eje de las X positivas, es para lo que yo necesitaba el plano cartesiano. Si yo no defino las X positivas, entonces no puedo definir este valor de este ángulo. Entonces, sí, para definirlo así, a fuerza necesitaba el plano cartesiano. Pero hay otra forma de describir esto, muchachos. Esa es la que más usamos. Y esa es la que más se usa en física. Entonces, despierten, por favor. Nos quedan 20 minutos nada más. Despierten. Acabamos de tomar descanso. Entonces, uno despierta. Si quieren, movemos la cabeza y los hombros, ¿sí? Para estar atentos en lo que vamos a hacer ahorita. Porque si entienden esto, ya entendieron mucho de lo que viene. Para hacerlo en el plano cartesiano, muchachos, y hace rato alguien dijo que nosotros podemos multiplicar a un vector por un escalar. De hecho, a lo mejor debería de decirles primero esa parte antes de lo que voy a hacer. Fíjense. Déjenme pensar, estoy pensando. Entonces aquí, déjenme hacer un paréntesis antes de ver la forma escalar. Déjenme hacer aquí un paréntesis. Debí haberlo dicho a lo mejor antes. Si yo tengo un vector A, muchachos, a este vector A yo lo puedo multiplicar por un número escalar. Supongamos que lo multiplicamos por un número escalar 3A. ¿Qué va a hacer este 3? Pues lo que va a hacer es me va a crear un vector con el mismo sentido, pero me lo va a hacer más grande por un número multiplicado 3 veces. O sea, la magnitud de este vector 3A va a ser 3 veces la magnitud del vector A. O sea, los números positivos lo que hacen es, hacen grande al vector. ¿Ok? Si el vector fuera la nariz de Pinocho, entonces los números positivos sería como decir una mentira. ¿Vale? Ahora, también lo puedo multiplicar por un número menor que 1, pero positivo. A lo mejor digo, ¿cuánto? 1/3 de A. Entonces, si yo quiero hacer este vector 1/3 de A, lo que voy a hacer es agarrar al A y ahora lo voy a partir en 3 pedacitos.
Y solamente me voy a agarrar un tercio de este. Y este va a ser el vector un tercio. ¿Vale? O sea, si yo tengo números positivos, pero menores que 1, lo que le hace al vector es lo encoge. Si es mayor que 1, lo alarga. ¿Se entiende? Pero también puedo multiplicarlo por un número negativo. Si me piden ahora multiplicar el menos 3a, o encontrar el menos 3a, pues bueno, el vector, de hecho vamos a hacerlo en amarillo, si me dicen el menos 3a, pues va a ser un vector igual a este, pero ahora con la flecha al revés. O sea, los números negativos cambian el sentido del vector. O si me piden menos un tercio de a, pues va a ser el de un tercio de a volteado al revés. Entonces, en conclusión, si yo tengo un número c por a, entonces, si c es mayor que 1, lo alarga. Si c es mayor que 0, pero menor que 1, lo encoge. Y si c es negativo, ¿verdad? Lo alarga o lo encoge, pero también lo voltea de sentido. Cambia el sentido. Y lo alarga o lo encoge. O lo encoge. ¿Queda claro eso, muchachos? Pues cada que yo multiplico un escalar por un vector, lo hace grande, lo hace chiquito. Aparece canción de Cricri, ¿no? Cuando se hace grande, se hace chiquito o lo cambia de sentido. Vale. Ahora, ya dicho esto, ahora sí vamos a la segunda forma de describirlo. Ya escribí el vector en forma polar. Ahora vamos a hacerlo en forma cartesiana. Vale, despierten aquí. Los necesito despiertos. Tenemos X, tenemos Y, y tenemos nuestro vector, el mismo vector de hace rato, R de E, que está a 45 grados. Y decíamos que tenía magnitud 3. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos, para hacerlo y representarlo cartesianamente? Me voy a introducir dos vectores. Los voy a sacarme de aquí, de la manga me los voy a sacar. Y voy a sacar dos vectores. A uno de esos vectores le voy a llamar el vector I. Y al otro le voy a llamar el vector J. Y son tan especiales estos vectores, muchachos, tan especiales, que en lugar de ponerles flechita, yo los voy a hacer unos vectores responsables, y les vamos a poner gorro. Un gorrito. ¿Vale? ¿Qué propiedades tienen el I? El I tiene la propiedad de que si veo cuánto es su tamaño es 1. Y si veo cuánto vale el tamaño de J, su tamaño también es 1. A estos vectores I y J, por eso les puse gorro, el gorro lo que significa es que son vectores unitarios. ¿Qué quiere decir que sean vectores unitarios? Que su tamaño es 1. Ya lo vi arriba. Y si los ven como estos puntitos donde terminan los vectores, como puntos de plano cartesiano, y tiene coordenadas 1, 0, ¿verdad? O más bien, y es el vector que va, espérenme, y es el vector que va del punto 0, 0, que es el origen, al punto 1, 0. Este es el punto 1, 0. Este es el punto 1 en X, 0 en Y. Y el vector J
es el vector que va del punto 0, 0 al punto 0,1. Ese es este punto. Es 0 en X y 1 en Y. Así se llaman vectores unitarios, el vector Y y el vector J. El vector Y apunta en la dirección de las X, el vector J en la dirección de las Y. Ahora, ¿por qué son estos? ¿Para qué necesito estos vectores? Estos vectores lo que me van a decir es las direcciones, la dirección en X y la dirección en Y. Pero acabo de ver que si a un vector lo multiplico por un número, lo único que me va a hacer es el vector más grande o más pequeño o lo va a voltear. Pues voy a usar esa propiedad. Ya hace rato, y fíjense, además dije que en este plano euclidio se satisface el teorema de Pitágoras. Entonces voy a ocupar esa herramienta para describir al vector. Lo que voy a hacer es este vector, lo voy a ver como si fuera formado por un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque este ángulo mide 90 grados y por lo tanto el de adentro también. Acuérdense, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que uno de sus ángulos mide 90 grados, o es un ángulo recto. Ya voy a estar usando todos estos nombres que ustedes ya los deben de saber. Pues tiene un ángulo recto. A esta parte de aquí, a la parte, entonces me formo un triángulo rectángulo, y entonces resulta que el vector, como lo había visto originalmente, queda en la hipotenusa de este triángulo. Y este triángulo tiene dos catetos. El cateto, bueno, si visto desde 45 grados, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Este que está aquí, le voy a llamar, que es la componente Y del vector. Y este que está acá, le voy a llamar que es la componente X del vector. Este que estoy dibujando. Pero fíjense, este es un vector. Entonces yo a esto les tengo, para que me vuelva a dar un vector, también tendría que verlos como vector. Pero yo dije que la suma de vectores era tal que para sumar vectores yo tenía que poner la cola de un vector sobre la punta del otro. Y que el vector resultante, que era el naranja, iba de la cola del primero a la punta del segundo. Pero véanlo, muchachos, si lo ven así, eso es como el triángulo rectángulo que justo tengo. Entonces lo que voy a decir es que justo este triángulo lo voy a sacar de la suma de dos vectores, que es este vector más este vector. Entonces, si yo sumo el vector Rx y lo sumo con el vector Ry, me va a dar el vector original R que tengo. ¿Vale? Pero fíjense, el vector Rx, todavía se ve si escribo aquí, sí, ¿verdad? Sí se ve. El vector Rx va a tener magnitud Rx. ¿Y en qué dirección va a apuntar? Va a apuntar en la dirección Y. Acuérdense, la magnitud es solo un número. Entonces, lo que está en amarillo solamente me significa un número. Para que yo le diga que es un vector, lo multiplico con un vector. Número por vector me da vector. Ya lo vimos, aquí lo vimos. Número por vector me da vector. A esto le voy a sumar la magnitud del vector Y, o R subíndice Y, que es esta parte vertical, la componente vertical del vector que estoy aquí señalando con mi pointer en rojo, en la dirección J. Y esto es justo el vector R original. Y entonces me pongo a pensar y digo, oh, pero ¿cuánto vale esa magnitud de Rx y cuánto vale esa magnitud de Ry? Y entonces aquí es donde ocupo la trigonometría que me sé. Y digo, pero justo lo que me dijeron es que si este R valiera en lugar de 3, valiera 1, Rx vale el coseno del ángulo que forma entre este vector Rx y R. Y Ry valdría el seno.
Eso lo saben, ¿verdad, muchachos? Todos saben esa parte. Y si no la saben, se las recuerdo. Y si yo tengo un triángulo rectángulo, y ese es un ángulo phi, el seno de phi, a ese le llamamos el lado A, este le llamamos el B, y este le llamamos el C, porque acuérdense que va el teorema de Pitágoras. Bueno, lo que yo sé es que el seno de phi lo defino como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Mientras que el coseno de phi lo defino como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale B o cuánto vale A, pues B vale C por el seno de phi. Y si quiero valer cuánto vale A vale C por el coseno de phi. Eso es mi trigonometría básica. ¿Sale? Insisto, dado un triángulo rectángulo con lados A, B y C, el A lo conozco como C por el coseno de phi y el B como C por el seno de phi. Pero aquí en mi triángulo rectángulo, ¿quién es C? Pues C es la magnitud de R. ¿Y quién es A? Pues es Rx, la magnitud de Rx. ¿Y quién es B? La magnitud de Ry. Entonces, lo que digo, pues ya entendí, la magnitud de Rx debe ser la magnitud de R, que es el grande, por el coseno de phi. Y la magnitud de Ry debe ser R por el seno de phi. De tal manera que si lo sustituyo en esta fórmula que yo tenía acá atrás, me dice que el vector R lo puedo ver como su magnitud por el coseno de phi en la dirección de I, más R por el seno de phi en la dirección de J. Y esta es la descomposición en componentes, se llama la descomposición cartesiana del vector, porque me da lo que vale en el eje X, me da lo que vale en el eje Y, y después me dice quién es R. Un ejemplo, para no irnos sin un ejemplo. No, pues estábamos en este ejemplo. R, decíamos que valía, en el caso que tenemos, en nuestro problema o en nuestro ejemplo, le diríamos que R era la magnitud de R, pero la magnitud de R, ¿cuánto dijimos que valía? 3. 3 por el coseno, ¿cuánto dijimos que valía el ángulo? 45 grados. Esto en la dirección I. Más 3 por el seno de 45 grados en la dirección J. ¿Quién me acuerda cuánto vale el coseno de 45 grados, muchachos? Raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 entre 2, o sea, 1 entre raíz de 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo dije bien, muchachos? ¿Fue lo que me dijeron? Muchachos. A ver, para los que no saben cuánto vale el seno y el coseno del 45, déjenme, denme un minuto y lo hacemos rápido. Entonces, fíjense. ¿Cómo se saca ese ángulo? Ya. Está muy feo mi triángulo. Entonces, si este vale 90 y este vale 45, lo que tiene que pasar es que este lado y este lado deben ser iguales. ¿Vale? Lo que más me conviene es ponerlo, pónganse que este vale un 1 y este vale un 1. Entonces es un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, por el teorema de Pitágoras, este debe valer ¿cuánto? Es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. ¿Ya? Entonces este debe valer la raíz de 2. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2, que es lo mismo que la raíz de 2 al cuadrado. Entonces vale raíz de 2.
Entonces el seno de 45 es 1 raíz de 2 y el coseno de 45 es 1 raíz de 2. Entonces el R es igual a 3 por 1 raíz de 2 en la dirección de I más 3 por 1 raíz de 2 en la dirección J. Entonces R simplemente hubiera dicho que vale 3 sobre raíz de 2 más 3 sobre raíz de 2 en I y en J. Entonces esta es la forma de escribirlo en forma cartesiana. Y usted me decir, oiga, pero usted dijo que necesitaba 2 números para escribir a un vector en el plano cartesiano. Acá en la forma polar, que es esta, necesité 2 números. La magnitud, que es 3, y el ángulo, que era 45. Ahora, en la forma cartesiana, ¿cuáles son esos 2 números? Pues también necesito su componente en X, este es un número, y su componente en Y, 2 números. Y sigo necesitando 2 números para describir al vector. Entonces, escribirlo así, esa es la forma, inciso, esto se llama la forma cartesiana, o la representación cartesiana del vector. Representación cartesiana del vector. Y la que puse acá, esta es la representación polar. Aquí podríamos borrar forma, y esta es la representación polar. ¿Vale? Entonces, nada más, concluimos aquí. Tengo 2 formas de escribir al vector, esta es una, y la otra era, dijimos, la voy a poner aquí, la magnitud igual a 3 y el ángulo igual a 45. Cualquiera de las 2 formas es buena, cualquiera. Y ahorita lo que aprendimos es, dada la representación polar, a ver, nada más con esto concluyo, ya nos vamos para que se vayan a su otra clase. Entonces, dada la representación polar, magnitud de R y el ángulo, entonces, dado eso, la representación cartesiana es R igual a la magnitud de R por el coseno de phi en la dirección I más R seno de phi en la dirección J. Entonces, si me dan el de arriba, muchachos, si me dan el de arriba, así obtengo el de abajo. La pregunta ahora, y eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión, si me lo dan en el de abajo, ¿cómo obtengo el de arriba? Voy a hacer ese paso, ¿ok? La próxima sesión. Y vamos a hacer sumas, restas y multiplicaciones de vectores la próxima. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda? Me fui muy rápido, me fui muy lento, se entendió nada, se entendió todo, se entendió poquito. Díganme, o callen para siempre. ¿Dudas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok, esto está muy sencillo, ¿verdad? Aquí miren, me faltó otro. Ok, está muy sencillo esto, muchachos. No nos vamos a llevar más de 3 clases en esto, pero sí es importante que entiendan. Pero fíjense, la otra cosa que es bien importante entonces aquí es ver cómo el vector R lo puedo obtener como la suma, como una suma de algo en X y algo de una suma en algo en Y. Aquí alguien me pregunta, ¿se entendió la mitad? Jaja, no sé si podemos darle una repasada sencilla a la siguiente clase para amarrar bien los conceptos. Vale, Iván, vamos a dar una repasada y además vamos a hacer ejemplos. Bueno, muchachos, los dejo entonces, si ya no hay más dudas. Ha sido un placer.
compartir con ustedes la mañana de hoy y nos vemos el próximo día miércoles, que ya estaremos en septiembre, el mes de la patria. Y bueno, subo la clase y por favor échenle un ojo. Por favor, no dejen de hacer las 2 tareas que ya les dejé y voy a ir preparando la de vectores para que la hagan, ¿no? Yo creo que ya cuando estemos por ahí del 15 de septiembre, que ustedes estén festejando el grito y todo, ya estaremos al corriente en las tareas. Pero eso, ya ven, ¿por qué no me dijeron? Son mala onda. Dijeron, ya se le fue la tarea al profe. No le digan para qué. Pero no, es por su bien, muchachos. Ya se les dije, es como la medicina. Si no se toman el tratamiento completo, de nada sirve. Entonces, mejor les vamos. Vale, muchachos, nos vemos el miércoles. Tengan bonito lunes, bonito martes. Nos vemos el miércoles. Échenle ganas, aprendan mucho. Yo pensé que sí era por el examen. Sí, Nancy, yo también, pero bueno. Sorry. Vale, nos vemos, muchachos. Tengan bonito día. Cuídense mucho. Suerte. Hasta luego, Gracias, profe. profesor. Luego. Hasta luego. Hasta luego.